Abra su Biblia, por favor, en Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. ¿Lo tiene? ¿Lo tiene o no lo tiene? ¿Todavía no lo tiene? ¿Uno ya lo tiene? Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. Estamos en la serie que le hemos puesto por nombre Filtros, ¿no es cierto? Y estamos empezando el segundo tema. Y este tema le hemos puesto por nombre Dueño de tus elecciones, esclavo de las consecuencias. Lo voy a repetir. Dueño de tus elecciones, esclavo de las consecuencias. Y la idea con esta serie Filtros, que está basada en el libro del mismo nombre, Filtros, del pastor Robert Barriger, es que cada filtro es un principio que nos ayuda, le va a ayudar a usted, nos va a ayudar a usted y a mí para poder tomar decisiones. Como solemos decir, filtrar algo que tú piensas hacer, filtrarlo con estos principios y de pronto te va a ayudar a tomar una mejor decisión. Entonces, esa es la idea. El tema de hoy es dueño de tus elecciones, esclavo de tus consecuencias. Y aquí voy a compartir después dos filtros que tienen que ver con esto que estoy comentando. Deuteronomio 30, 19 dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Si hay alguien cerca a ti, dile: escoge la vida. Vamos, dile ahí: escoge la vida. ¿Estamos? Mire, el Señor le está hablando al pueblo de Israel que todavía está en el desierto y le dice, después de hablarle acerca de las bendiciones de la obediencia y de las maldiciones de la desobediencia, termina diciéndoles en esa parte: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, di conmigo: escoge. Diga una vez más: escoge. Dile al que está a tu costado: tú escoges bendición o maldición en tu vida. Y mi hermano, por eso el título es bastante sugestivo con esto, porque somos dueños de nuestras elecciones, pero esclavo de las consecuencias. Cada decisión que tú y yo elijamos va a tener consecuencias positivas o negativas, pero las va a tener, ¿ok? Y aquí quiero contarle algunas historias. Por ejemplo, la de Sarah Bartlett, una mujer de 37 años de Bristol, Inglaterra, comenzó a comprar ropa y artículos para conseguir la foto perfecta para Instagram. Mire, ella eligió verse regia y publicar dicha foto y dichas fotos. La consecuencia, ¿cuál fue? Que después de 6 años, o sea, durante esos 6 años, llegó a desarrollar un patrón de compras dañino, al punto que en 6 años acumuló $14,540 en deudas de tarjeta de crédito. No fue sino hasta que buscó ayuda y eligió, diga conmigo, eligió. Dígalo fuerte: eligió. Cuando ella eligió cambiar esa situación suya, se dio cuenta de la situación que estaba mal y eligió buscar ayuda. Entonces pudo recibir esa ayuda. Y de pronto, al tiempo, pudo no solamente reducir la deuda, sino pagarla también. Otra historia de un hombre que dejó a su esposa y a su familia y de pronto, o sea, la dejó por otra mujer, por una mujer que conoció. En aquel momento él pensó que eso lo haría feliz y de seguro los primeros momentos fueron muy felices, supuestamente, ¿no? Y la dejó a su esposa, que ya tenía años, tenía 3 hijos ya con ella, y de pronto, después de 10 años, se dio cuenta el craso error que había cometido.
comenzó a acercarse nuevamente a sus hijos, y aunque logró acercarse a ellos, a los hijos, no logró restablecer la relación como había sido cuando ellos eran pequeños todavía. Lo interesante de esto es que, o lo impresionante de esto es que cuando tomó la decisión de dejar a su esposa y a su familia por esta otra mujer, mi hermano, era libre para elegir. Él era libre y eligió dejar a su familia. Después se lamentó, pero tuvo que vivir con las consecuencias de haberlos abandonado. 10 años abandonados. La última historia que tengo para ustedes hoy es la de Robert, un adolescente que a sus cortos 12 años tenía que trabajar porque sus padres alcohólicos no se ocupaban de él. Su papá era mujeriego y tenía hijos en diferentes mujeres, en varias mujeres, y no veía por ninguno de sus hijos. O sea, no solamente no veía por Robert, no veía por ninguno de los otros hijos que tenía con otras mujeres. Robert creció y, siendo aún joven, se encontró con Jesucristo y eligió seguirlo. Aprendió que podía cambiar lo que había visto en su familia. Conoció a una joven que después fue su esposa por más de 60 años. Tuvieron hijos y tuvieron nietos. Lo que él no vio en casa, mis hermanos, lo aprendió leyendo y siguiendo a Jesús. Estas historias, mi hermano, muestran una cosa en común: que usted y yo podemos tomar decisiones. Dile al que está a tu costado, tú tomas decisiones. Es más, ya estamos tomando decisiones, buenas o malas, las estamos tomando y estamos recibiendo las consecuencias de esas decisiones. Y mi hermano, las consecuencias de nuestras decisiones pueden durar años. Por eso, mi hermano, considerando estos filtros que vamos a enseñar hoy, nos van a ayudar a recordar el título de este tema, que somos dueños de nuestras elecciones y esclavo de las consecuencias. ¿Está conmigo? Mi hermano, mientras usted elija, usted es dueño. Mientras usted esté para tomar la decisión, usted es dueño de lo que va a decidir. Pero una vez que decides, las consecuencias te van a llegar de todas maneras. Y el primer filtro que tiene que ver con esto es que Dios es bueno, el diablo es malo. Diga conmigo, Dios es bueno, el diablo es malo. Pero dígalo con ganas, sí, vamos a decirlo. A ver, sacúdase un poquito, no tenemos mucho frío, así que hace un poquito de frío, pero no tanto. Dígalo bien fuerte, Dios es bueno, el diablo es malo. No, ¿lo cree? Y esto es lo interesante y lo importante. Tenemos que creer justamente este principio, porque realmente Dios es bueno. Si Él se entregó por ti, si Él hizo todo para salvarnos por la fe, no por nuestras acciones, sino por la fe. Hermano, Dios realmente es bueno. Ahora, hay momentos en los que esta verdad sencilla se vuelve una de las doctrinas más difíciles de sostener. Por ejemplo, cuando todo sale mal. Cuando todo sale bien es fácil decir Dios es bueno. Pero, ¿qué pasa cuando llega una enfermedad? Y una enfermedad que puede ser incurable o que puede ser de larga duración. ¿Qué pasa cuando pierdes el trabajo? ¿Qué pasa cuando alguien que amas muere? ¿Qué pasa cuando oras y aparentemente Dios guarda silencio? Bueno, sinceramente no pretendo dar respuesta a estas preguntas. Son respuestas muy delicadas y profundas también. E incluso creo que algunas pueden no tener respuesta. Pero mi hermano, sí puedo hacer, y esto es lo que pretendo hacer hoy. No puedo darte respuestas específicas para estas preguntas que he mencionado, pero sí puedo enseñarte lo que la palabra dice de este principio. De tal manera que en medio de la incertidumbre, de la dificultad que te toca afrontar, tú y yo, mi hermano, podamos tener certezas, la certeza necesaria para resistir y para avanzar. Y no nos quedemos atascados en la desgracia o
en nuestros errores del pasado. ¿Está conmigo? Entonces yo no pretendo darte respuestas a estas preguntas difíciles, pero sí pretendo darte el respaldo de por qué creemos que Dios es bueno, aunque pueden pasar estas cosas que hemos mencionado. Y mira lo que dice Santiago, capítulo 1, versículo 17. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces. Y si uno tomase solamente esas dos líneas, donde dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, o sea, de nuestro Señor, entonces uno podría pensar que todo es bonito y todo es chévere. Pero sabemos que hay cosas difíciles. Y Santiago no está hablando que la vida del creyente estará libre de dificultades. Es más, comienza el capítulo 1 hablando de la falta de sabiduría, hablando de las pruebas, de tentaciones, hablando de perseverar. Mi hermano, usted no necesita perseverar si es que todo está andando bacán, chévere. La perseverancia se necesita cuando las cosas no salen como uno esperaba. Y cuando Santiago está hablando, empieza hablando en este capítulo, habla de estas situaciones por lo que los creyentes están pasando, tentaciones, pruebas. Pero Santiago lo que se centra es en demostrar, o mejor dicho, declarar que Dios no es la fuente del mal. Yo quiero animarte que ahí donde estés le digas a alguien que esté cerca a ti, dile, Dios no es la fuente del mal. Es importante que lo tengas claro, porque ¿cuántos de nosotros hemos creído y hemos pensado que Dios nos castiga, que Dios viene, nos está dando nuestro merecido? Algunos piensan, no vinieron a la iglesia ese domingo de repente y por ahí se les perdió plata y dicen, por no ir a la iglesia, Diosito me está castigando. No, mi hermano, guarde bien su dinero. Dios no lo está castigando. ¿Está conmigo? Si usted va a recibir el castigo de sus malos actos, entonces ¿para qué murió Jesús? ¿Para qué murió Él? ¿Qué castigo cayó sobre Jesús? ¿Qué pecados ha llevado Jesús entonces? Si no son los míos los que todavía puedes estar haciendo. ¿Sí me dejo entender? Pero Él llevó mi pecado. Él llevó tu pecado. Por eso podemos estar seguros. Dios no te está castigando. Entonces, aquí hay dos situaciones interesantes. Porque usted y yo necesitamos darnos cuenta de eso y tener claro el principio que Dios es bueno, el diablo es malo. Entonces, lo que me está pasando probablemente pueda ser cuestión del diablo. Que quiere robarme, que quiere enfermarme, que quiere matarme. ¿Sí me dejo entender? Pero aquí hay otra cosa más, hermano, porque usted y yo no podemos soltar o dejar nuestra responsabilidad. De repente, no es ni el diablo. De repente eres tú. De repente no tienes el hábito de guardar bien tu dinero. De repente simplemente dejas las cosas donde caiga y entonces le echamos la culpa al diablo, porque es más fácil echarle la culpa a alguien que ordenarnos, reconocer que necesitamos ordenarnos o cambiar ciertas cosas. ¿Sí me estoy dejando entender? Entonces fíjese, no todo lo malo que enfrentamos es consecuencia de que el diablo está haciéndolo. Definitivamente todo lo malo que enfrentas no tiene nada que ver con Dios. Pero de pronto sí radica en malas decisiones tuyas y estás cargando con las consecuencias ahora y no te gustan, pero lo peor de todo es que no reconoces que tú tienes que ver en el asunto. Prefieres echarle la culpa al diablo. ¿Está conmigo? Y el diablo es un pobre diablo, yo lo sé, pero hermano, hay cosas que están en nuestras manos. ¿Está conmigo? Jesús dijo, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido ¿para qué? Dígalo fuerte, ¿para qué? Para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Tener vida abundante quiere decir que tienes más de la vida que necesitas. Y para eso vino Jesús. Y mire aquí,
Jesús está identificando quién es el que desea lo malo para ti. ¿Quién es el que desea lo malo? El ladrón. El ladrón está deseando lo malo. Tú dejas la puerta abierta en tu casa, entonces se van a meter y van a robarte. Imagínate, si hasta se meten cuando tienes la puerta cerrada, si la dejas abierta, con más razón se van a meter. ¿Está conmigo? Entonces, ¿quién es el que quiere lo malo para tu vida? ¿El ladrón? ¿El malo? ¿Quién es el malo en nuestra vida? ¿Satanás? ¿El enemigo? Mi hermano, él ha venido para robar, para matar, para destruir. Jesús identifica que él no es el ladrón. Él dice, el ladrón viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengas vida. Mira que está a tu costado y dile, Jesús ha venido para que tengas vida. Si tú piensas o si tú te das cuenta que tu vida no es vida, escúchame, necesitas conocer más a Jesús. Si tú te das cuenta, si tú no eres feliz con tu vida, necesitas acercarte a Jesús. Necesitas conocerlo bien. No lo conozcas superficialmente. Por favor, no te vuelvas un religioso, una religiosa. No te conformes con una religión. Necesitas conocer a Dios, a Jesús, profundamente. ¿Está conmigo? Porque entonces, mi hermano, cuando usted y yo estamos en relación con Él, podemos tener vida y vida abundante, porque para eso vino Él. Para darnos vida y vida abundante. Dios quiere tu bien, mi hermano. El diablo quiere tu mal. Hay situaciones que rápidamente podemos darnos cuenta de la causa. Una mala decisión, alguien que quiere aprovecharse de nosotros, alguien que nos quiere timar, estafar. Y te puedes dar cuenta y dices, y te cuidas. Y está muy bien eso. Pero hay situaciones que no pueden entenderse. Hay situaciones que no sabemos por qué está pasando lo que está pasando. ¿Qué hacemos cuando no entendemos? Y esa es la cuestión. Si tú no tienes claro que Dios es bueno y el diablo es malo, que Dios quiere tu bien y el diablo quiere tu mal, entonces cuando no entiendas las cosas, le vas a echar la culpa a Dios. Rápidamente le vas a echar la culpa a Dios. Pero hermano lindo, hoy estoy compartiéndote esto porque es necesario que tú tengas claro que Dios es bueno y el diablo es malo. Pastor, pero si no entiendo, ¿qué voy a hacer? Ahí es donde viene la cosa. Si Dios es bueno y el diablo es malo, cuando no entiendes, ¿en quién vas a confiar? ¿En el malo o en el bueno? Si tú no entiendes, no puedes confiar ni en ti mismo. No te puedes pelear con Dios. No puedes irte contra Dios. Confía en Dios. Cuando no entendemos lo que pasa a nuestro alrededor, mi hermano, todavía puedes confiar en Él. Confiar en Él significa, en esta situación, que aunque no entiendo, yo estoy seguro que Dios tiene un salvavidas para mí, tiene cómo socorrerme de esta situación, aunque yo mismo no la entiendo. Pero por eso es que tenemos que volvernos a Él. Por eso es que tenemos que rendir nuestro corazón. Hay tantas pasiones en nuestro corazón, dentro nuestro, mi hermano, que terminamos echándole la culpa a Dios por cosas que nosotros hemos dejado entrar en nuestra vida. Cuando Dios lo que quiere es darte una vida y vida abundante, pero tú y yo no nos rendimos porque queremos hacerlo a nuestra manera. Y mientras no te rindas a Él, hermano, no fuiste diseñado para vivir sin Él. Mientras no te rindas a Él, realmente no podrás entender lo que es la vida abundante, porque esta vida la creó Él. Esta vida no la hicimos tú y yo. Esta vida la hizo Él. Así es que, hermano lindo, dejemos de interpretar la vida pensando que Dios quiere hacernos daño, que Dios nos quiere castigar, que Dios quiere desahogarse con nosotros. Deja de interpretar la vida así. Deja de pensar que Dios quiere que sufras. Dios no quiere que sufras. Si estás sufriendo es porque estás dirigiendo tu vida como tú crees. No te has rendido a Él.
Mira, no siempre voy a entender lo que Dios está haciendo, pero ¿sabes? Siempre podemos confiar en quién es Dios. Y la Biblia nos enseña que Dios es amor. Dios es amor. Siempre podemos confiar en Él. Amén. La segunda cosa, el segundo filtro que hoy día quiero que veamos es que si aceptas la filosofía, aceptas las consecuencias. Lo voy a repetir. Si aceptas la filosofía, aceptas las consecuencias. Y aquí es interesante. ¿Qué es una filosofía? Una filosofía, mi hermano, es una forma de interpretar la vida. ¿Qué consideramos verdadero? ¿Qué consideramos bueno? La filosofía es la razón de mi forma de vivir. Yo vivo de cierta manera porque esa filosofía me impulsa hacia ello. Entonces, aquí tenemos que entender algo, que toda creencia produce una conducta. Diga conmigo, toda creencia produce una conducta. Y toda conducta tiene consecuencias. ¿Está conmigo? Entonces, mire, una filosofía del tipo, vivo de acuerdo con lo que deseo, siento y me satisface. Podríamos llamarle hedonismo. Una filosofía del tipo hedonista, del tipo que solamente piensa en su satisfacción, en satisfacer, valga la redundancia, sus deseos, aquello que le agrada solamente. Mi hermano, esta persona considerará el placer y la satisfacción de sus deseos como un criterio importante para orientar su vida. Si ese es su punto de vista, no va a hacer nada que no le satisfaga y que no supla sus emociones y sus apetitos más profundos. ¿Está conmigo? ¿Por qué? Porque ese es su punto de vista. Esa es su filosofía de vida. Entonces, cuando se casa esta persona, va a sufrir cuando tiene que hacer algo por los demás o por la persona con la que se ha casado. Cuando esta persona se casa, de pronto le cuesta y o va a sufrir él o ella o va a hacer sufrir a él o a ella. ¿Me dejo entender? ¿Por qué? Porque no encuentra placer, no encuentra cómo el satisfacer a otro puede traerle felicidad a su vida. Por esa manera de vivir. Entonces, sus decisiones van a ser solo para complacerse. Entonces, por ejemplo, hay una idea de algunos hombres o de algunas personas que piensan que si a alguien les gusta, entonces podrían involucrarse sexualmente con esa persona. Y entonces, oye, pero estás casado. Bueno, pero todo el mundo lo hace. Entonces, cuando uno piensa, ya deja entender, mira, ya dejó entrar esa idea. Pues sí, todo el mundo lo hace. ¿Qué de malo hay? Mira, yo siempre digo, a lo largo de mi corta vida, siempre que he aconsejado a alguien y ese alguien viene y me dice pastor o me dice hermano o lo que sea que me diga y me dice, pero ¿qué de malo hay en hacer esto o lo otro? Mira, hay algo de malo. Porque si no hubiera nada de malo, no preguntaría, ¿qué de malo hay? ¿Está conmigo? Ahora, el detalle es esta persona del ejemplo de pronto piensa que como todo el mundo lo hace, no hay problema. Entonces, ¿hacia qué mire, es una idea que entra en su mente y hacia dónde le va a dirigir? A ser infiel. Y le va a dirigir a endurecer su corazón porque todo el mundo lo hace. ¿Está conmigo? Se tiene que deshacer de esa idea para poder mantenerse fiel. Lo peor es que cuando al que le sacan, por ejemplo, cuando a una mujer le han sacado la vuelta, le han sido infiel, la mujer de pronto también acepta la idea de que si los hombres lo hacen, ¿por qué yo no? ¿Me dejo entender? Si él me ha sacado la vuelta, ¿por qué yo no le voy a sacar la vuelta también? También le saco, pues. ¿Está conmigo? Mire esa forma de, primero es un pensamiento y después vienen las acciones. Mi hermano, cuando usted acepta la filosofía, acepta las consecuencias. ¿Cree usted que habrá un hogar fuerte, sólido, con esa manera de pensar?
en que el hombre piensa de esa manera, la mujer piensa de esa manera. No va a ser así. Lo curioso del asunto es que la persona que le han sido infiel y que está pensando en ser infiel porque el otro le ha sido infiel, está pensando en ensuciarse igual que el otro. ¿Sí me dejo entender? En ensuciarse igual que el otro. A ver, decía en la mañana, y tal vez este ejemplo pueda ser un poco grotesco, pero capte lo que quiero decir, ¿sí? El hombre de pronto pisó popó, pisó caca, ¿ok? Y entonces la mujer que ha aceptado esa idea que los hombres no solamente hablan, nosotros también podemos hacer lo mismo. Entonces la mujer que piensa así dice, él pisó caca, yo también voy a pisar caca, y pisa. ¿Por qué? ¿Por qué solamente él va a pisar? ¿Me estoy dejando entender? O sea, en esa magnitud es porque nadie me va a decir que la infidelidad es grandiosa. Cuando ves destruida tu familia, no tiene nada de grandiosa. Cuando ves que los que amas sufren, no tienen nada de grandioso. ¿Está conmigo? Iglesia, entonces no podemos aceptar ese tipo de ideas. ¿Por qué? Porque van a traernos consecuencias destructivas. Entonces, Colosenses 2:8 dice, mire, mirad que nadie os haga cautivos por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres y no según Cristo. Lo voy a repetir. Mirad que nadie os haga cautivo. Dile al que está a tu costado que nadie te haga cautivo por filosofías y huecas sutilezas. Hermano, si vienen ese tipo de filosofías o cosas sutiles pero huecas, entonces, hermano, mantén la distancia, no la aceptes. No te sientas a escuchar aquello que puede destruir tu familia. ¿Está conmigo? Y mire lo que Pablo está diciendo aquí. Está diciendo, ten cuidado con las ideas que aceptas. Ten cuidado. Dile al que está a tu costado, ten cuidado con las ideas que aceptas. Mira, puede sonar inteligente. Tal vez suene inteligente, pero no es verdad. Puede estar de moda y no ser correcto. Puede ser aceptado por millones y ser criminal. O sea, ¿cuántos millones de personas hay, mujeres y hombres también, que creen que abortar no hay problema? Y si alguien aquí piensa que abortar no es problema y que no hay problema con abortar, hermano, amigo, sinceramente está usted equivocado, pero no nos vamos a poner a discutir. Pero escúcheme, no podemos simplemente porque millones de personas se creen superiores y dicen, ya hemos superado eso ya somos un país desarrollado. Desarrollado porque han desarrollado métodos para matar a un feto inocente, a una criatura inocente. Hermano, el que millones de personas digan que una tontería es aceptable, no porque lo acepten millones de personas deja de ser una tontería. ¿Amén? ¿Está conmigo? Entonces, tengamos cuidado con qué estamos escuchando, a quién escuchamos. Recuerde, las ideas que oyes y aceptas te convierten en discípulo del que las enseña. No, yo no sigo a esa persona. No, escúchame, es que tú no necesitas ir detrás de él. Tú necesitas practicar lo que esa persona practica. ¿Está conmigo? ¿Sí? Hermano, si usted recibe la idea, escucha la idea y la acepta, pero yo no lo estoy haciendo, todavía no. Todavía no. Van a llegar ciertas circunstancias en tu vida, como has aceptado esta idea, cuando vengan las circunstancias apropiadas dirás, bueno, ¿qué de malo hay? ¿Está conmigo? Y eso lo hacemos todos. Por eso es importante qué es lo que permitimos que entre en nuestra mente. Por eso Jesús, cuando cuenta la parábola de la persona que construye su casa, va a decir, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, y se refiere al hecho de las palabras que él acaba de enseñar. Jesús acaba de dar un sermón alucinante desde el capítulo 5 de Mateo hasta el capítulo 7. Y en esta parte dice, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace. Diga conmigo, y las hace.
Mi hermano, si usted no las hace, es porque todavía no las ha aceptado. Amén. Pero cuando las hacemos, es cuando las hemos aceptado. Entonces, si yo creo en el perdón que la Biblia me habla, no puedo dejar de perdonar. Amén. ¿Aló? ¿Ah? Creo que a alguien le están hablando hoy. Si yo leo en la palabra de Dios acerca del amor sacrificial, que el amor es sacrificial, no puedo dejar de no sacrificarme. No puedo vivir sin sacrificarme. ¿Está conmigo? Va a haber un sacrificio en la expresión de mi amor. Iglesia, ¿a quién estamos escuchando? Jesús no solamente dice al que oye, sino al que las hace. La palabra de Dios no va a encontrar lugar, o mejor dicho, la palabra de Dios no significa nada estar aquí si usted escucha algo hoy y no lo practica mañana y durante la semana y el resto de su vida. ¿Sí me dejo entender? Hermano, no va a significar nada. Pero puede significar, ¿qué cosa? Tome nota, aprenda, póngalo en práctica. Lo podemos poner en práctica. Podemos ponerlo en práctica. Hermano, usted no puede prestar sus oídos para escuchar a cualquiera que manda ahí un discurso de cualquier tipo. Usted tiene que aprender a darse cuenta, y si se da cuenta que esa persona está hablando un poco así medio contra los valores que la palabra de Dios nos enseña, por ejemplo, entonces mejor no lo escucho. Mejor ahí nomás. ¿Está conmigo? Usted y yo necesitamos prepararnos para poder juzgar, o mejor dicho, discernir y darnos cuenta los mensajes dañinos de los mensajes saludables. Pero si usted no se prepara, ¿cómo va a poder discernir? Ay, pastor, es que yo confío en usted. Hermano, si su preparación es solamente de lo que me escucha a mí, va a ser muy pobre. ¿Por qué? Usted pasa 6 días sin escucharme. ¿A quién está escuchando esos 6 días? ¿Sí me dejo entender? 6 días a la semana que escucha un discurso de cualquier otra persona. Y solamente el domingo vine aquí a escucharnos lo que compartimos de la palabra del Señor. Tienes que llenarte más, tienes que aprender a llenarte de la misma palabra de Dios. Tú buscando el Señor, recibiendo del Señor. Iglesia, necesitamos recibir de Él. ¿Para qué? Para que al aceptar la filosofía que la palabra de Dios nos enseña, recibamos las consecuencias buenas, ricas y abundantes que la palabra tiene. Amén, iglesia. Hermano, ¿cuánta gente se convierte en una persona muy religiosa y no tiene la menor idea de en qué cree y por qué? Pero son muy religiosos. Se golpean el pecho. Pero cuando uno les pregunta acerca de Dios y por qué hace esto y lo otro, no sabe. No sé, así me dijo el pastor. No sé, así me dijo mi líder. No sé, así me enseñaron. Hermano, tienes que saber. Tienes que saber, iglesia. Por eso, si aceptas la filosofía, vas a aceptar las consecuencias. Si aceptas la filosofía de la palabra de Dios, aceptas todo lo bueno que viene de la palabra de Dios. Y no aceptas la filosofía simplemente porque dices, la acepto. La aceptas cuando la recibes y la pones en práctica. Amén. Mira que está a tu costado y a alguien le están hablando. Entonces, mi hermano, este filtro nos está enseñando que las ideas no son solo ideas. Dile al que está a tu costado, las ideas no son solo ideas. Si las aceptas, tarde o temprano las llevarás a la práctica. Y enfrentarás las consecuencias, positivas o negativas. Entonces, ¿a quién estás escuchando? ¿A Cristo o a la sociedad? ¿A Cristo o a la cultura? ¿A Cristo
o a las redes sociales? ¿A Cristo o a tus amigos? ¿A Cristo o a cualquier idea que lanzan por ahí? Abramos nuestros oídos a la palabra del Señor. Abramos nuestros oídos y nuestro corazón a lo que el Señor tiene para usted y para mí. ¿Está conmigo? Hermanos, hoy usted y yo tenemos que tomar decisiones. Porque necesitamos establecer en nuestro corazón que Dios es bueno y el diablo es el malo. Para que la próxima vez que a ti y a mí nos toque enfrentar una situación difícil, adversa, no andemos pensando que Dios nos está castigando, que Dios está dándonos nuestro merecido. Tal vez la culpabilidad y condenación que has desarrollado te lleven a pensar eso, pero Dios quiere librarte de ello. Dios quiere enseñarte el buen camino. Dios es el que puede sacarnos de esas metidas de pata que tú y yo hacemos. Él no es el que nos va a lastimar o a dañar o a destruir. Él es el que puede tender la mano. Y así como a Pedro, cuando se hundía tratando de caminar en el agua o caminando en el agua y se hundió, así como Jesús extendió la mano para Pedro, Jesús todavía está extendiendo la mano para nosotros cada vez que nos hundimos en nuestro caminar de fe. Él no quiere rechazarte, Él no te va a rechazar. ¿Está conmigo? Porque Dios es bueno. El diablo es malo. El diablo es malo. Mi hermano, me encanta la vida de Job, o mejor dicho, me encanta lo que Job nos enseña. Porque a pesar de perderlo todo de la noche a la mañana, y Job sin conocer a Dios tan profundamente, de pronto Job dice: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré a ella. Jehová dio, Jehová quitó. Sea bendito el nombre del Señor. Y mire, Job estaba equivocado en algo, pero su expresión nos muestra la actitud de su corazón. Él dice: Jehová dio, Jehová sí le dio. Pero él dijo: Jehová quitó, Jehová no le quitó. No, pero Dios puede quitar. Dios puede quitar y Él tiene el poder y la autoridad y la soberanía para hacerlo. Pero Dios no le quitó, fue el diablo quien le quitó. ¿Está conmigo? Iglesia. Pero el corazón de Job fue que aunque perdió, y él sabía que Dios de todas maneras está por encima de todo, él decía: bendito sea el nombre del Señor. Aun cuando Job no entendió por qué perdió todo, bendito sea el nombre del Señor. Es lo que le decía hace un momento. ¿Qué hacer cuando no sabes, no entiendes por qué está pasando lo que está pasando? Escúchame, todavía puedes confiar en Dios. Job confió en Dios y Dios lo levantó, lo restauró, lo multiplicó. ¿Está conmigo, iglesia? Cierre sus ojos un momento, por favor.